Vamos a recibir a Julio Cañas, que estuvo en el grupo DS01. Julio, por favor. Tienen 10 minutos cada representante de los grupos y después el subsecretario va a hacer un alcance acerca de lo que nos diga cada uno de los representantes del grupo. Bueno, me corresponde explicar y contar las conclusiones de este grupo del DC01, que lamentablemente solamente convocó a 8 personas, que no pasa por el momento de mayor sex appeal, digamos, este reglamento. Pero quiero recordarles que este es un subsidio a la clase media, al corazón de la clase media, a la inmensa clase media, como se dice ahí. Un modelo para el mundo. Este reglamento es depositario de varias versiones anteriores que se llamó DS 40, 44, 40. Es la tradición de subsidio de nuestra política, que combinaba siempre esfuerzos públicos y privados para poder apoyar a sus beneficiarios. Queremos cuidar este reglamento. Es un programa integrador de la clase media también. Por lo tanto, queríamos referirnos a los anuncios más recientes que se hicieron algunos domingos atrás por parte del presidente. Recibimos, por supuesto, de muy buena forma el anuncio ministerial de aumentar fuertemente los montos de los subsidios. Pensamos que con esto se le va a dar más vigor a esta línea. Estas medidas aumentan el monto del pie y hacen posible también que la posible compra se concrete más rápidamente y disminuya la renta mínima para un mismo precio alrededor de un 10%. Eso le debería dar más vigor a este sistema. Vemos sí con preocupación que este anuncio sea un anuncio sin decreto, que el público ha reaccionado incluso postergando su decisión de comprar ahora inmediatamente, esperando esta modificación. Con ese aumento, incluso pensando que deberían renunciar al que tienen para postular de nuevo y llevarse ese mejor subsidio, no entendiendo que normalmente la norma se aplica para las operaciones no efectuadas y los efectos no producidos, ¿no es cierto, don Rogelio? El problema es que su trámite está recién empezando y el horizonte de publicación excede a un semestre, y eso es harto en este momento. Del estudio comparado de los reglamentos, estimamos que este tiene barreras de acceso que deberían bajarse, particularmente aquella que se refiere a la antigüedad mínima de la cuenta, que sumado al tiempo de postulación hace mucho más largo el trámite frente a la instantaneidad de otras alternativas. El registro social de hogares, que en un principio fue bien recibido porque nos ahorraba una consulta al Servicio de Impuestos Internos sobre los ingresos de las personas, ahora es uno de nuestros principales dolores, porque hay personas que luego de estar inscritos, seleccionados para postular, de pronto aparecen en el 100%. Está cambiando permanentemente este registro. Y vistos los antecedentes de estas personas, a todas luces, no están en el 100% de las rentas de Chile. Hay fundados antecedentes que hacen pensar que este sistema no está trabajando bien. Por lo tanto, pensamos que deberíamos quizás volver a una consulta sobre renta, algo más ágil que la anterior, y que definitivamente nos aparte de este mecanismo que es complicado. La localización podría ser un incentivo, tal vez, para darle especialmente a este reglamento mayor vigor. Actualizando tal vez las áreas de renovación urbana, que en algunas ciudades son mínimas y casi ridículas, pudiendo generar en este mismo reglamento algo que le dé un mayor impulso para reactivar zonas en algunas ciudades que tienen buena infraestructura y que tienen muy buenos equipamientos. Ya no como un elemento de descartar o aceptar, sino que de
de reconocer que en esas zonas donde existen esos buenos equipamientos, estoy hablando de grandes colegios muy antiguos que están en barrios que ya no tienen jóvenes, qué sé yo, poder incentivar que este sistema también busque volver a traer gente de clase media a esos sectores. También podría este reglamento promover la compra en zonas de suelo urbano que se han gestado ya por más de 20 años. Zonas que se crearon para que se construyeran viviendas y que van avanzando a paso de tortuga. Me refiero a Soduc, las UDP, los famosos valles, los Larapintas, las lagunas, las vistas, los montes, etcétera, que está lleno de sectores de desarrollo. A lo mejor este reglamento podría tener algún incentivo para utilizarse en un mayor desarrollo de esos proyectos que también son de una profunda vocación de clase media, para que se consoliden estos nuevos buenos barrios que se concibieron o se imaginaron ya hace muchos años. Quizás otro elemento diferenciador con otros sistemas podría ser que el máximo precio pudiese llegar algo más arriba que el actual, llegar tal vez a unas 2.500 UF, y aunque esto signifique algún cambio en las condiciones, pero tratar de diferenciarse un poco, estar en la parte superior del rango para buscar, ¿no es cierto?, beneficiar a estas clases medias que están en una trampa porque no tienen ningún acceso a las redes gratuitas asistenciales del Estado, que tienen que pagarse absolutamente todo y que tienen una muy alta dificultad para juntar el famoso pie. Una vivienda de 2.200 UF tiene que poner 10 millones de pies las personas que quieren comprar sin subsidio. Eso es muy fuerte, significa 10 sueldos. Si alguien puede ahorrar 2 sueldos al año, son 5 años ahorrando de una manera que nadie lo hace. La autoridad se queja de que hay muchos subsidios dando vuelta y que no se aplican. Búsquense esos subsidios para vender sus casas. ¿Qué tal si lo hacemos distinto? ¿Por qué no aplicamos con más rigor la caducidad y hagamos nuevos llamados para que refresquen esa demanda de beneficiarios, para que efectivamente se conviertan más pronto en compras de vivienda, de personas que no tengan que esperar tanto tiempo? 1 año es suficiente para encontrar un proyecto, salir a buscarlo y encontrarlo. Y si no se logra promesar algo dentro de ese periodo, bueno, el subsidio que caduque y hagamos un nuevo llamado para ver si aparece una familia que en realidad compre. Que la prórroga vaya solamente amarrada al promesamiento de un proyecto real existente. Bueno, una reflexión aparte, la tasación como vivienda social ya casi imposible lograrla. Esto tiene beneficios, hay descuentos en los AFR, en el impuesto al mutuo. Los operadores durante mucho tiempo utilizábamos buenamente esto. Hoy día la metodología para calcular para determinar qué es vivienda social está obsoleta, supera los 30 años. Yo llevo 30 años en esto y nunca se cambió, por lo tanto es mucho tiempo. Entonces, bueno, aquí tenemos algunas propuestas, algunas reflexiones. Pensamos que este reglamento se tiene que vigorizar. Aparece bien balanceado en el plan anual, en el plan regular, ¿no es cierto?, que el DC01 tiene 18.000 subsidios, pero si uno ve las líneas, se da cuenta que en realidad el título 2, que es el verdaderamente que va a la clase media, ya es muy poquito en comparación a cómo se está repartiendo la torta en el resto de los rangos y sistemas del Ministerio. Esas fueron las conclusiones. Muchas gracias. Buenas tardes, y muchas gracias por la invitación. A muchos de ustedes he tenido la oportunidad de conocerlos hace varios años. ¿Se acuerdan que trabajé en el Ministerio de Vivienda como jefe de la división de política habitacional? Y desde ahí obviamente que uno se queda con el sello y la relevancia de esta relación del Ministerio con la Cámara Chilena de la Construcción. Así que como se pueden imaginar, estar de vuelta, un poco más, dejémoslo un poco más viejo. Lo conversé la otra vez con ustedes, 8 años más viejo. Asumamos que también, ojalá, 8 años más maduro también, de cómo entre todos vamos buscando buenos consensos y seguimos construyendo una mejor nación. Así que muchas gracias por este espacio, invitación. Respecto a lo que plantea Julio, varios comentarios, obviamente para ir avanzando, y agradecer también a los compañeros de trabajo quienes participaron en
en las mesas técnicas ayer. Lo primero, como bien se evalúa, afortunadamente estamos para hablar del D01, en un escenario donde como ministerio ya analizamos en los primeros meses de este nuevo gobierno el histograma, ¿no? El histograma, ¿cierto? Uno dice, bueno, desde el año 2011 que se promulga este decreto, ¿cuántos subsidios se han ejecutado? Se han ejecutado cerca de un poco más de 148.000 subsidios. Y se torna bien interesante este análisis, porque si bien está diseñado para que se complemente de manera muy fuerte con un crédito, es aproximadamente el 50% de las transacciones son con crédito y el otro sin crédito. Entonces uno empieza a ver el histograma y esto tiene una fuerza muy grande entre las 1.000 UFs de adquisición de vivienda, valores de adquisiciones, hasta las 1.250 aproximadamente. Y después empieza a bajar de una manera bastante fuerte. Y en los últimos años, después uno hace un doble análisis ya más bien temporal, de las 1.400 UFs de compras de vivienda hacia en adelante, empieza prácticamente a no aplicarse. Y muy bien como lo plantea Julio en las conclusiones de ayer, nosotros lo atribuimos fuertemente a las nuevas exigencias de la banca, ¿cierto? El 20% de pie. Y cuando uno analiza el componente ahorro más el monto del subsidio en esos tramos, todos lo manejamos en bastante detalle acá, son las 125 UF el subsidio más el ahorro previo, estamos bastante lejos de lo que puede ser ese pie. Entonces la primera corrección, ¿cierto?, que ponemos a la mesa, y tal cual el presidente lo anunció hace justamente 2 domingos, es hacer una mejora, de modo de poder diseñar, y esto también es bien interesante, porque, bueno, el rol yo creo de todas las personas que le toca a los gobiernos de turno ir poniendo a la mesa los conceptos, ¿no?, que a cada administración le gustaría poner. Lo que nos pide el presidente, esto es bien interesante, no es solo entonces pongamos más subsidios, sino que los esfuerzos sigan siendo compartidos. Es decir, aumentemos de manera leve los ahorros, pero que sí hay un simbolismo de aumento de ahorro y también que se aumente el subsidio. Entonces lo estamos diseñando en que los tramos sería de ahorros de 40, 70 y 120 UF y con mejoras importantes en todo el tramo para lo que es el monto del subsidio, justamente para que esto pueda aplicar de mejor manera. Otra cosa interesante es que para la zona norte, estamos aquí en la zona norte, también es mover el límite de la compra máxima del valor de vivienda. Ciudades como Antofagasta, mismo donde estamos acá en Iquique, los valores también tienden a ser más altos que a los equivalentes, ¿no?, respecto a la zona central de nuestro país o centro-sur. Y también nuestro plan aquí es moverlo el límite máximo de compra hasta las 2.600 UF. Sí, las discusiones internas con el ministro y con el presidente, por lo pronto mantendríamos el monto fijo de 2.200, y esto de nuevo, aquí obviamente para poner todas las variables bastante técnicas. Lo que nos plantea el presidente, cuando uno hace todos los diseños, ¿cierto?, cuando uno llega al 90% de esta famosa RCH, ¿no?, de los registros sociales de hogares, desde el punto de vista de ingresos ya estamos sobre hogares sobre 1 millón de pesos. Entonces, lo que también nos plantea un poco el presidente es mantener de alguna manera los techos máximos, que ya es bastante amplio en realidad como subsidio segmento de clase media. Ahora sí me queda dando vuelta, y lo sabemos, que un poco lo plantea muy bien Julio, cuál ha sido la verdadera fineza, de alguna manera, que ha tenido el registro social de hogares de poder captar con exactitud, sobre todo aquellos hogares que aparecen en el 100% del registro social de hogares. Eso también lo entendemos. Pero de nuevo, para ir por lo menos cerrando el primer punto, acá va a haber una mejora importante en cada uno de los tramos respecto al monto del subsidio, con un leve aumento de ahorro, insisto, con la lógica de ahorro más subsidio, poder llegar al pie, de modo que por lo menos esa primera fase ya habría una mejora importante. Lo segundo, tienen toda la razón, y también lo hemos conversado con algunos de ustedes en algunas otras reuniones que hemos tenido. Apenas sale algún anuncio, empieza de inmediato, bueno, yo tal vez espero hasta que pueda aplicar mi subsidio, ¿cierto? Eso uno lo entiende. Lo primero es poner de inmediato aquí a la mesa, que acuérdense que todos quienes llevamos muchos años diseñando política pública, la lógica de las transiciones, ya la aprendimos a hacer las transiciones, y eso también es relevante. ¿A qué me refiero a las transiciones? Que cualquier subsidio que esté dando vuelta de algún llamado previo, antes que venga la nueva promulgación, se homologa. Eso también es bueno ponerlo a la mesa para poder transmitirlo. Ahora, sí es cierto, y recogemos con mucha fuerza el guante, que mientras no se promulgue estas modificaciones, es verdad que por un tema de decreto el monto sigue siendo el existente. Nosotros obviamente lo estamos acelerando sobremanera. Lo que ponemos en contexto es que este no es un decreto completamente nuevo. Entonces, cuando nos tocó diseñar en su minuto, en el 2011, el DC01 entero, estoy hablando del DC01, obviamente fue un periodo mucho más largo, porque era
eran de todos los capítulos completos. Ahora son modificaciones que son bastante acotadas, pero así todo, nuestra estimación es que nos debiésemos demorar en torno a 6 meses. Ustedes saben que esto es bastante largo, ¿cierto? Es con DIPRES, ¿cierto? Que ya está bastante consensuado con ellos, es con Contraloría, es con SECPRES, firma presidente, por supuesto, SECPRES también, y eso obviamente ahí requiere algún periodo que si bien le va a poner todo el acelerador, cuesta poder apurarlo un poco más. Pero de nuevo, para ir cerrando cada uno de los temas, los artículos transitorios vienen de todas maneras de las homologaciones, así que por lo menos sí que sería buena noticia. Y lo segundo también, que lo vamos a acelerar. Ahora, cuando plantea muy bien, Julio, esto de un instrumento, entre comillas, que no está tan sexy, ¿no? Como lo plantea. No hay que olvidar que el DC01 es el ancla del DC19. Me imagino que después vienen las conversas del DC19, de ahí se construye. Entonces, la robustez del DC01 permite también un DC19 que es bastante fluido, y me imagino que vendrán más observaciones respecto a esto. Después, cosas también son bastante técnicas, pero yo sé que son muy necesarias. El Julio también lo plantea y hemos tenido algunas mesas de trabajo a través de la mesa directiva respecto al tema de los AFR, ¿cierto? Que generó bastantes dificultades, sobre todo con una interpretación de la Contraloría para quienes son de la Araucanía, se acordarán, ¿no? Y que eso empezó a generar ciertas dudas. Tuvimos una reunión, varias en realidad, con el superintendente. Y acá hay un tema que es bien interesante, porque lo que estamos trabajando es lo siguiente. Bueno, todos lo manejamos muy bien, viene en esta tabla, ¿no? A la UC, ¿cierto? Los metros, materialidad, la famosa 750 UF, si es más arriba, más abajo. Pero lo que hemos ido conversando con el ministro y con el superintendente, que la verdadera definición es para la vivienda de interés social. Y con ese lenguaje, porque y ahí se torna muy interesante. Lo que nos planteaba también el superintendente es que la vivienda de interés social, para despegar exclusivamente un análisis de lo que uno le llamaría la vivienda sin deuda, ¿no? La vivienda de interés social, por definición, es la vivienda que el Estado apoya para su construcción o compras. Imagínate, todos nos hemos dedicado hartos años a trabajar incluso en hartos países. Yo mismo he participado en varios países, son definiciones eternas. Cómo se define la vivienda, la vivienda social, ¿cierto? Es una discusión que es súper larga. Pero aquí lo que queremos poner a la mesa es la definición de la vivienda de interés social. Y la vivienda de interés social es muy interesante lo que dice el superintendente. Eso lo tiene que ir definiendo el Ministerio de Vivienda, lógico, ¿cierto? Entonces, y ahí claramente lo tenemos que terminar de afinar el mecanismo de trabajo, de modo de poder actualizar de alguna manera la lógica de las tablas y no estemos forzando, y son justos a 750 o no 750 UF de acuerdo a los decretos. Así que eso también nos interesa porque sabemos el impacto que tiene después el precio de venta a las transferencias de venta. Si quieren, para cerrar, porque como vienen tres grupos más, sí, perdón, me gusta ser muy franco, las cosas que entendí con mucho detalle las estoy opinando. Me gustaría después en un pasillo si me pueden explicar un poquito más a qué se referían con refrescar los llamados. Eso me gustaría que me lo puedan explicar para tratar de entender bien y, por supuesto, siempre con el ánimo de seguir recogiendo más y mejores ideas. Respecto al sello, como se podrán imaginar, y algo se comenta, aprovecho este espacio. Este año el Ministerio de Vivienda tuvo un programa real, 2018, de 54 millones de UF de programa habitacional. Si bien por ley de presupuesto era en torno a 60, 61, un poco más de 60, las herramientas que hace el Ministerio se anticipó del 2017, programa del 2018, y lo que estamos negociando, ustedes saben que estamos en pleno proceso interno de negociar, lo estamos pensando incluso este programa a 4 años, una serie de detalles, y ustedes también lo saben, sobre todo el tema de los arrastres de los créditos. Ahí obviamente estamos haciendo varios esfuerzos de cómo va cuajando todo este esquema, pero sí poner a la mesa que como Ministerio presentamos a priori un programa de 61 millones, 60 millones 900 mil, 61 millones de UF, y de los cuales todo lo que es segmentos medios sigue siendo uno de los pilares muy relevantes. Después, insisto, lo vamos a hablar desde el DC19 con estas ejes de integración, pero nos interesa mucho seguir potenciándolo. Y demuestra este botón de poder subir el monto de los subsidios para que se aplique. Y estos 148.000 ojalá se siga difundiendo y aplicando con mucha fuerza. Así que, muchísimas gracias.